púrpura trombocitopénica inmune. Entonces presten mucha atención y ustedes son los que van a, o llamada también trombopenia o trombocitopenia, ¿no? Pues, también lleva esos nombres. Se va a considerar, cuando hablamos de trombopenia, estamos hablando del número de las plaquetas, ¿ya? Entonces, trombopenia, el término penia es una disminución por debajo de los valores normales. Los valores normales son 150.000 a 450.000, pero debajo de 100.000 plaquetas se llama el término trombopenia. Hay disminuciones que pueden ser inferiores, ¿no? Y que facilitan un sangrado. Después de un trauma, valores de 50.000 y por debajo de 20.000 plaquetas, se puede sangrar el sistema nervioso central. Entonces, este valor hay que tener en cuenta porque hay algunos síntomas que van a estar relacionados con este número de plaquetas que nos puede hacer pensar en que el cerebro está sangrando. Y uno de estos síntomas viene a ser la cefalea, el dolor de cabeza. Entonces facilita un sangrado, ¿no? Debe descartarse siempre trombocitopenia, hay que pedirle al paciente un frotis periférico, ¿no? ¿Ya? Entonces, la causa más frecuente de la prolongación del tiempo de hemorragia o el tiempo de sangría, que es lo que debemos de pedir, es la trombopenia. Y saber cuándo las plaquetas son menores de 100.000. ¿Ok? Continuamos. Clasificación. Se puede producir una trombopenia central o una trombopenia periférica. Cuando hablamos de una trombopenia central, cuando hay una hipoproducción del número de plaquetas. Estas se pueden ver pueden ser muchas causas, ¿no? Por ejemplo, a nivel central, a nivel de la médula ósea, se puede disminuir el número de las células que producen las plaquetas, que son los megacariocitos, ¿no? ¿Qué entidades podemos encontrar acá? Viene a ser la aplasia, que ustedes han visto, que produce una pancitopenia, la enfermedad de Fanconi, ¿no? Y varios síndromes como por ejemplo la trombocitopenia cíclica, la rubiola, ¿no? La rubiola, que es un virus, puede atacar la médula y puede producir este cuadro, ¿no? Y también algunos síndromes en los cuales el niño nace con la ausencia de un hueso del radio, ¿no? Y se produce trombopenia. También podemos encontrar como causa central las ineficaces, como la enfermedad de Wiskor-Aldrich, las anemias megaloblásticas. Entonces, la anemia megaloblástica se produce la trombopenia porque es ineficaz, una tromboyesis ineficaz, y los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Y entonces, en la trombopenia central, lo que ustedes tienen que saber primero si es central o periférica. En la central no hay aumento de los megacariocitos en la médula ósea. Los megacariocitos son los precursores de las plaquetas. Y en la periférica, sí, los megacariocitos van a encontrar una médula donde hay megacariocitos, pero hay presencia de esquistocitos, y esto es por el consumo, ¿ya? Las plaquetas están disminuidas, hay presencia de megacarocitos y están aumentados, y hay presencia de esquistocitos, ¿ya? A nivel periférico. Entonces, a nivel central, les dije que son dos de las causas, o sea, cuando los megacariocitos no están aumentados, se dan en la médula. Ya les dije estas causas por disminución de los megacariocitos o por una tromboyesis ineficaz, ¿no?
En la disminución de los megacariocitos volvemos a decir que está infiltrada la médula ósea, puede ser una aplasia, una enfermedad de Fanconi, un síndrome de TAR donde hay ausencia de radio y trombopenia cíclica, o por la infección de un virus, que es la rubiola congénica. Y tromboyesis significadas vamos a encontrar en la enfermedad de Wiskott-Aldrich, en las anemias megaloblásticas y en los síndromes mielodisplásicos. Entonces, lo primero que debemos saber si es central o es periférico. Si es periférico, la disminución, ya hemos dicho que vamos a encontrar los megacariocitos aumentados, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel periférico? Disminuye la vida de la plaqueta, entonces se produce a nivel periférico, no es a nivel central, en la médula ósea. La vida de la plaqueta normal son 10 días, puede ser una nota de examen, ¿ya? Entonces pueden existir fármacos o enfermedades que pueden producir esta disminución de esta vida media de las plaquetas. Tenemos entidades como la púrpura trombopénica idiopática, ¿no? PTI, la púrpura post-transfuncional, después de que transfunden a un paciente, se presenta la trombocitopenia, una de causa inmunológica, secundaria sobre todo al lupus y a los linfomas, a las infecciones por VIH, también vamos a encontrar PTI. Entonces vamos a encontrar acá que se produce una disminución porque hay una destrucción de las plaquetas a nivel periférico. Esta destrucción a nivel periférico, a nivel de médula ósea, condiciona un incremento de los megacariocitos con el afán de intentar aumentar el número de plaquetas. Otra causa de la periferia es el hiperconsumo plaquetario, por ejemplo en el PTT, púrpura trombopénica trombótica. Es diferente al PTI, no se vayan a equivocar. Una cosa es PTI, que es la púrpura trombopénica idiopática, y otra es la púrpura trombopénica trombótica. La coagulación intravascular diseminada, o el CID, el hemangioma cavernoso y el CHU, que ya lo vieron en nefrología, síndrome urémico hemolítico, y las infecciones agudas. El secuestro plaquetario, que se puede dar en el vaso, o el aumento del crecimiento del vaso por un hiperesplenismo. Entonces, como les dije, primero hay que saber si la trombocitopenia es central o es periférica, ¿ya? Entonces, volvemos a resumir. En central hay disminución de producción de plaquetas y estas pueden ser por fármacos como las tiazidas, principalmente la hidroclorotiazida, los estrógenos o por el uso de quimioterapia. Acá el número de megacariocitos está disminuido. En cambio, en la periférica hay aumento de megacariocitos. En la periférica encontramos un aumento de la destrucción, también por fármacos, por virus de causa autoinmunitaria, por secuestro, por aumento del crecimiento del vaso, por coagulación intravascular diseminada, por púrpura trombopénica trombótica, por síndrome urémico hemolítico y por esplenomegalia. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de PI, ¿no? De la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿ya? A continuación. Como su nombre lo indica, la púrpura trombótica inmunitaria, ¿no? Es de origen inmunológico, ¿ya? Entonces vamos a partir de ahí. Es de origen inmunológico. Es una patología que ustedes van a ver mucho en la práctica clínica, ¿ya? Esta púrpura trombopénica inmunitaria se va a definir como una trombopenia. Se va a disminuir el número de plaquetas, pero de origen autoinmunitario y a nivel periférico. Está mediada por anticuerpos, sobre todo por los anticuerpos de inmunoglobulina G,
estos van a ir contra los receptores 1B, 2B, 3A y se va a producir una destrucción en el vaso. Esta alteración de la hemostasia va a hacer que el paciente tenga hemorragias y estas hemorragias son más evidentes en la piel y en la mucosa. La esplenomegalia es un dato en contra de la PTI idiopática, ¿ok? Entonces, inmunitaria, perdón. Significa de que no hay esplenomegalia, ¿ya? Es un dato en contra, ¿ya? Se produce, es mediada inmunológicamente y se da con estos receptores. ¿Cuáles son las formas clínicas que tenemos de púrpura trombocitopénica inmune? Tenemos la aguda o la crónica. La crónica se llama la enfermedad de Werle. Tenemos además, ¿no?, una aguda y una crónica y tenemos criterios. Si el problema es agudo, el periodo de duración es menos de 6 meses, a diferencia de los problemas crónicos. Es una trombocitopenia, o sea, una disminución de plaquetas más de 6 meses el crónico y menos de 6 en el agudo. El agudo es frecuente en niños y en adultos jóvenes. En cambio, el PTI crónico es más frecuente en personas mayores de 40 años. ¿Ok? El PTI agudo tiene una resolución espontánea, generalmente. En cambio, en el PTI crónico, como su nombre lo indica, va la cronicidad. El pico máximo que nosotros encontramos de estos cuadros agudos son la época de primavera y de otoño, ¿no? Tal vez por la incidencia de mayores virus. Y entre el 7 y el 28% estos cuadros agudos van a evolucionar a cuadros crónicos. Si bien el PTI crónico se da en personas mayores de 40 años, esta trombocitopenia va más de 6 meses, es más frecuente en mujeres, de 2 mujeres por un varón, y requiere la intervención médica siempre, ¿no? Vamos a hablar un poco más de agudo, ¿no? Entonces ya sabemos, para resumir, es una enfermedad que es menor de 6 meses, es una enfermedad que se presenta en los niños y en los adolescentes, no hay diferencia en los sexos y sobre todo aparece en la época de otoño, ¿no? Como hemos visto, o primavera, después de los procesos virales de la vía respiratoria alta. Hasta un 80% de los casos, ese es el antecedente que con más frecuencia se halla, ¿no? Su recuperación es espontánea, no hay mucha letalidad ni mortalidad y usualmente lo que vamos a observar en el hemograma es una eosinofilia y una linfocitosis sanguínea, ¿ya? Generalmente estos cuadros, la aguda, no va a precisar tratamiento, ¿ok? No precisan tratamiento. En cambio, la PTI crónica o llamada también enfermedad de Werle se da en adultos, hemos dicho jóvenes, mayores de 40 años, más de 6 meses, tienen estos cuadros de trombocitopenia, se asocia mucho al sexo femenino, 2-1, hemos dicho, y estos no presentan una recuperación espontánea, sino van a forma de cronicidad, de recidivo. Siempre debemos, cuando tenemos un PTI crónico, descartar que el paciente tenga un lupus, un linfoma, o sea, la carta de presentación de un paciente con VIH, que el paciente haya tenido antecedentes de virus, de hepatitis B, de hepatitis C, de Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, si no encontramos una causa que haya originado esta trombocitopenia, nosotros llamaremos una trombopenia inmunológica.
¿no? Debe recibir ya no inmunológica si no encontramos causas, sino idiopática. O sea, idiopática es cuando no hay una causa conocida, ¿ok? Este cuadro que vemos a continuación nos permite diferenciar, ¿no? La diferencia entre un cuadro agudo de un cuadro corto. Entonces voy a pedir la colaboración de Diana para que me lea este cuadro, cada acápite, para que puedan ustedes reforzar con esta diapositiva sus conocimientos. A ver, Diana. Está bien, doctora. Púrpura trombocitopénica inmune, dentro de las características vamos a encontrar un pico de incidencia que en la PTI agudo va a ser entre niños de entre 2 a 6 años y en el crónico en adultos entre 20 a 40 años. Con respecto al sexo, el PTI agudo va a ser ninguna y sin embargo en el crónico se va a encontrar el mayor predominio femenino que masculino de 2 a 1. Con respecto al antecedente de infección, en el PTI agudo es común, se da de 1 a 3 semanas antes, mientras que en el crónico es inusual. Con respecto al sangrado, el PTI agudo es abrupto, mientras que en el crónico es insidioso. Las bulas hemorrágicas en el agudo son presentes en casos severos, mientras que en el crónico son usualmente ausentes. El recuento plaquetario en el agudo son menor a 20.000, en el crónico va de 30.000 a 80.000. La eosinofilia y linfocitosis es común en el agudo, en el crónico es raro. La duración en el agudo es de 2 a 6 semanas y rara vez se presenta mayor a 6 semanas. En el crónico va de meses a años. La remisión espontánea en el agudo es común, se da en mayor a 80% de casos, mientras que en el crónico es infrecuente. Ok, un minuto para que graben bien las diferencias para comenzar con la patogenia. Muy bien. Entonces, en la patogenia hay la aparición, como hemos dicho, de un anticuerpo, la inmunoglobulina G, que se adhiere sobre la membrana plaquetaria, ya que van dirigidos a los antígenos que se encuentran en dicha membrana. Por eso le dicen autoinmune, o sea, el mismo organismo desarrolla sus anticuerpos que van a ir contra la membrana de la plaqueta, ¿no? Para destruirla, contra las glucoproteínas, ya sabemos, 1B, 2B y 3A. Esta destrucción va a ocurrir sobre todo en los macrófagos que se encuentran en el vaso, ¿ya? Como consecuencia de la presencia de los receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina G en la membrana de dichos macrófagos esplénicos. Esta acción de los anticuerpos sobre los megacariocitos provoca una disminución de las plaquetas. El cuadro clínico, vamos a ver una púrpura que es seca. El paciente solo presenta petequias y equimosis, sin compromiso de la mucosa en el 80% de casos. Cuando hay compromiso de las mucosas jóvenes, se llama púrpura húmeda. Entonces, el término púrpura seca es cuando hay petequias y equimosis en la piel. Cuando ustedes ven una púrpura húmeda van a ver sangrado en las mucosas y esto corresponde al 40%. Se puede presentar en forma de sangrado vaginal, en forma de menometrorragia. Pueden haber bulas, que son vesículas hemorrágicas en las mucosas. Vamos a ver algunas imágenes para que puedan aclarar esto. Entonces, en esta imagen tenemos una púrpura seca, ¿no? Como ven, son puntitos rojos, ¿no? Si ustedes lo presionan, no desaparece. Eso es una petequia. La unión de varias petequias van a hacer lo que se llama púrpura. La púrpura es palpable, la púrpura es no palpable. La púrpura pica, la púrpura no pica, produce escozor. ¿Ok? Entonces tengo yo el cuadro de una púrpura seca. ¿Ya? Siguiente imagen. Acá tenemos la mucosa
porque acá en las mucosas hay petequias, estos puntitos rojos, ¿ya? Entonces, por eso es una púrpura húmeda. Todo cuando se le hace necropsia a los pacientes, sobre todo que fallecen por cuadros agudos, que son los más peligrosos, que ponen en riesgo la vida del paciente, se observa, por ejemplo, en este caso, que ha habido un sangrado extenso a nivel de las mucosas. Continuamos. Esta es una púrpura seca y el paciente va a venir así con varios puntitos rojos y equimosis, ¿no?, que se localizan sobre todo en los miembros inferiores, que adquieren un color más oscuro cuando avanza, cuando se va cronificando. ¿Ya? Acá tenemos una equimosis muy amplia y también podemos observar en las mucosas, ¿no?, este sangrado. Voy a señalar equimosis, ¿ya? Y pueden ustedes ver este sangrado que se da en las mucosas, sobre todo en los ojos, ¿ya? ¿Ya? En los ojos. No olvidarse que la petequia es un puntito chiquito, unos puntitos muy chiquitos. Cuando varias petequias se unen, forman lo que se llaman púrpura, ¿entendido? Como la que está acá. Entonces la púrpura es la unión de varias petequias, ¿ok? No se vayan a olvidar. Púrpura, puntitos, y petequia, puntitos, y púrpura, la unión de varias petequias. Creo que esa parte sí está entendida, ¿no, jóvenes? Ya. Ahora vamos a ver el signo de Rumpelilek. En una área de 5 centímetros cuadrados, ¿no?, que es toda esta área que está señaladita. Esta prueba se hace la prueba del lazo, ¿ya?, o del torniquete. Más o menos vamos a fijarnos acá, donde podemos hacer un torniquete con la ayuda de un tensiómetro, ¿no? Entonces colocamos el tensiómetro de la paciente y comenzamos a insuflar. ¿Qué es esta prueba? Esta prueba del torniquete es una técnica que ofrece información sobre la fragilidad de los capilares. Consiste en mantener elevada la presión en un miembro por un periodo de 5 minutos. O sea, 5 minutos ustedes van a insuflar el tensiómetro y lo van a mantener así, ¿ya? Con el manguito del tensiómetro. Y va a comprimir, es 5 minutos. La finalidad es que tenemos con esta prueba de Rumpelilek es determinar la fragilidad de las paredes de los capilares y ayudar a reconocer la trombocitopenia. Entonces, a la paciente le va a aparecer en una área de 5 centímetros cuadrados, que nosotros lo vamos a ver, ¿no?, que puede existir ninguna petequia, o sea, ningún puntito rojo como el que ven ahí. Puede aparecer 10 petequias en un área de 5 centímetros cuadrados en el brazo. Es patológico cuando aparecen más de 10. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero tenemos todo lo demás que está fuera de 10. Entonces es patológico. ¿Ok? ¿Entendieron? En un área de 10 centímetros va a ser 30. En 5 centímetros cuadrados es 10. Y en un área de 10 centímetros, este número de petequias para ser patológico tiene que ser más de 30. ¿Sí me entendieron? ¿No, Diana? ¿Sí? ¿Entendieron o quieren que les vuelva a repetir? Creo que está entendido. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, acá le están haciendo la presión con el tensiómetro, no se olviden cómo se llama esta prueba, y toman un área de 10 centímetros, entonces va a ser patológico si cuentan acá más de 30 petequias. Y en un área de 5, ya dijimos, más de 10. ¿Ok? Entonces, este signo, que es el signo de Rumpelilek,
Me sirve para ver la fragilidad, vamos a señalarlo, de los capilares. ¿Cuáles son las complicaciones? A ver, Diana, por favor. Dentro de las complicaciones, la complicación más seria es la hemorragia intracerebral, que está presente en menos de 1% de casos. El tipo generalmente es aracnoidea y múltiple. Solo en pacientes con factores de riesgo tenemos a los menores de 1 año y mayores de 65 años, antecedentes de hemorragias previas, púrpura húmeda, comorbilidades como hipertensión arterial, anticoagulación por cardiopatía o diabetes mellitus, y se presenta antes de las 4 semanas, generalmente dentro de la primera semana. Otra complicación es la hemorragia retiniana, que son de mal pronóstico. Ya, como vieron ustedes en la imagen anterior que les enseñé, vamos a volver un ratito. Ya. Esta hemorragia conjuntival puede estar hacia adentro, hacia la retina. Entonces, es muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver a este paciente también con el oftalmólogo. Pero lo más agudo, la causa de muerte que ustedes tienen que tener en los cuadros agudos, el PTI agudo, es que tenga, como les estaba diciendo, una púrpura húmeda. Ya sabemos qué significa el término púrpura húmeda, ¿no? Es una petequia, es un sangrado a nivel de las mucosas. ¿Okay? Las mucosas. La hemorragia intracerebral lo sospechamos cuando el nivel de plaquetas en el paciente tiene menos de 20.000, menos de 20.000. El paciente va a manifestar, escúchenme bien jóvenes, dolor de cabeza, es una cefalea intensa que va a tener, ¿ya? Y ustedes inmediatamente lo que van a hacer es tomarle una tomografía. Ya no van a hacer una punción lumbar como se hacía antes. En mis tiempos hacíamos punción lumbar, pero no. Ahora el procedimiento más adecuado para estos pacientes es hacer una tomografía. Y vamos a ver que es una hemorragia subaranoidea. Ahí entraña un pronóstico reservado en el paciente, ¿ya? Y sobre todo si esta hemorragia es múltiple, requiere la intervención del hematólogo y del neurocirujano. Son casos en los que el paciente puede morir, ¿ya? Entonces, esta es la complicación más severa de la púrpura, ¿no? Trombocitopénica inmune. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos el diagnóstico cuando le tomamos el hemograma, vemos que hay trombocitopenia y tenemos que descartar si es central o es periférica. Segundo, no requiere la detención de anticuerpos antiplaquetarios por su escasa especificidad. Significa que si les dicen tienes que pedir anticuerpos antiplaquetarios, no, porque no son muy específicos, ¿ya? Entonces la escala del riesgo del sangrado lo voy a tener de esta manera, ¿no? Si el puntaje es menos de 8, es bajo riesgo, y si es de más de 8 puntos que yo tengo, su riesgo de sangrado es importante. Entonces, como internos, yo les aconsejo que tengan ustedes esta diapositiva en su mataburro, como dice en su libretita, porque esto les va a ayudar cuando ustedes estén en emergencia para que puedan sacar el puntaje. Entonces ya ustedes tienen que adelantarse al evento del sangrado. Significa, por ejemplo, la edad. Si el paciente es mayor de 65, tiene un puntaje de 2. Si es mayor de 75, un puntaje de 5. El sangrado cutáneo, o sea, una púrpura húmeda. Si está localizada en las piernas, el sangrado cutáneo vale 1.
Si tiene una equimosis localizada, tiene un puntaje de 2. Si tiene 2 localizaciones de púrpuras petequiales, por ejemplo, en la pierna y el tórax, también vale 2. Si tiene forma generalizada, va a encontrar púrpura, vale 3. Y si es una púrpura equimótica, vale 4. Ahora vamos al sangrado húmedo, sangrado mucoso. Puede ser que el paciente venga sangrando por la nariz, que tenga una epístasis. Si la epístasis por una fosa nasal es unilateral, tiene puntaje 2. Si es bilateral, puntaje 3. Si ustedes le abren la boca y ven que está con un sangrado en las encías o tiene bolas con sangre a nivel oral, su puntaje 5. Si el paciente les manifiesta que ha tenido hematemesis, significa un vómito de sangre, y este sangrado gastrointestinal en el hemograma que no tiene anemia, su puntaje es 4. Y si tiene anemia, pueden llegar a la hemoglobina caer a más de 2 gramos o el paciente puede estar en shock, o sea, tener una hemorragia digestiva profusa. Ustedes pueden tener un puntaje de 15. ¿Ya? También puede sangrar porque mucosa, por la vía urinaria. Entonces ustedes van a ver hematuria sin anemia 4 y con anemia 10. Acuérdense que cuando va con anemia siempre va mayor el puntaje. Luego tenemos si el paciente viene solamente con sangrado en el sistema nervioso central, o sea, sangrado no subaranoideo, sino parenquimal. Ya eso tiene un puntaje de 15 y ustedes ven trombopenia. Entonces, miren jóvenes, la escala de riesgo de sangrado que tienen ustedes si presentaran alguno de estos datos. En el tratamiento ¿ya? Se inicia si existe un sangrado activo, o sea, si el cuadro es agudo, independiente del número de plaquetas. Si tiene menos de 20.000, acuérdense, y dolor de cabeza, prendan foco rojo, significa que el paciente puede estar sangrando el cerebro. Ese paciente como interno, ustedes tienen que hacerle una tomografía urgente. Si ustedes, vuelvo a repetir, si ustedes tienen un recuento de plaquetas menos de 20.000 y el paciente tiene cefalea, aunque sea leve, es indicación de hacerle una tomografía y van a evidenciar el sangrado. Y ese paciente tiene que pasar a otra área, a otra unidad. Entre 20.000 y 50.000, o sea, menos de 20.000, valorar el riesgo de sangrado cerebral, ¿ya? Entonces, siempre debemos de valorar en qué se ocupa, cuáles son sus comorbilidades, por ejemplo, si es diabético, hipertenso, si está anticoagulado. Y nosotros debemos transfundir al paciente solamente en casos sumamente agudos y cuando el paciente se encuentre sangrando, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos así en cuadros sumamente agudos, ¿no? Vamos a crear anticuerpos. Evitar los anticoagulantes porque las plaquetas se encuentran disminuidas o la antiagregación. ¿Ya? Entonces acuérdense que el tratamiento de primera línea, les vuelvo a repetir, son corticoides. ¿Ya? Es para la PTI son los corticoides. Entonces, si tú viene un paciente con sangrado, ¿no? Entonces, con una hemorragia, sus corticoides. 1 miligramo por kilo de peso del día de prednisona, con lo que va a conducir a una disminución por parte de los macrófagos de la fagocitosis, ¿no? Y una disminución de la síntesis de autoanticuerpos, ¿ya? Hay algunos pacientes que a pesar de darle el corticoide vía oral, si es que lo puede tomar, si no lo puede tomar, tiene que ser endovenoso, ¿ya? Entonces ahí preferimos la metilprednisolona,
500 miligramos, hacemos 2 ampollas, 1 gramo al día por 3 días, o sea, lo pulseamos al paciente. Si el paciente no tolera la vía oral, sino la vía endovenosa. Pero hay pacientes que a pesar de darle los corticoides, no hay una buena respuesta. Significa que las plaquetas siguen estando bajas. ¿Qué haremos? Dios, son cuadros muy difíciles, ¿no? Entonces, se debe administrar siempre en dosis elevadas, ¿no? En forma de pulsos, ¿ya? Está justificada en algunos casos la realización de esplenectomía si el vaso estuviera grande como segunda línea terapéutica. Eso es en los casos crónicos. Por la esplenectomía vamos a producir la eliminación del primer lugar donde se destruyen las plaquetas y la síntesis de anticuerpos. Hasta el 80% de los pacientes esplenectomizados con PTI crónico tienen una mejoría de la trombopenia. En pacientes que rechacen esta esplenectomía o tienen contraindicaciones por un riesgo quirúrgico elevado, se puede emplear terapia de segunda línea, que son los receptores de la tromboyetina, como tenemos dos, el romiplostin. Un minutito, por favor. En el hospital tenemos el etrombopac, ¿ya? Entonces, aquellos pacientes con PTI crónico que no son susceptibles a ser tratados con esplenectomía. Pero como tercera línea, en las formas refractarias a la primera, a los corticoides, nosotros tenemos otros fármacos que pueden ser inmunosupresores, sobre todo en los cuadros agudos. Con mucho cuidado, dar rituximab, micofenolato de mofetil, ciclofosfamida, acetropina, vincristina, ciclofosfamina o bien danazol. Pero de todos ellos, por eso empecé con el rituximab, es preferible el rituximab, el anti-CD20, ¿ya? Si es refractaria al uso del corticoide. En casos de sangrado, ¿no? Si ustedes ven que el paciente tiene un sangrado muy grave, ustedes deben usar gamma globulina intravenosa en dosis elevada, ¿ya? Esta gamma globulina intravenosa es carísima. Contamos con en el hospital. Cada frasquito debe estar 5.000 soles. Imagínense que el paciente diariamente consume 10 frascos, ¿ya? Entonces, por un paciente, 10 frascos y el tratamiento puede ser 7 días. Entonces, acuérdense, en casos de sangrado debe estar indicada la gamma globulina intravenosa. Esta gamma globulina intravenosa va a realizar un bloqueo de los receptores de la fracción constante de la inmunoglobulina G en los macrófagos esplénicos, con lo que la plaqueta no puede unirse al receptor macrofágico, o sea, al macrófago, y no ser destruido, ¿ok? Puesto que la gamma globulina tiene una vida media corta, este tipo de tratamiento no es duradero, por lo que se asocia habitualmente gamma globulina con el uso de esteroides, ¿ya? Sin embargo, la gamma globulina consigue un aumento plaquetario en forma más rápida, ¿ya? Acuérdense que la transfusión solo deben hacerla si el paciente está sangrando, pero muy excesivo, ¿no? Y sobre todo si se da a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, acuérdense bien, en el tratamiento de la PTI
Las plaquetas puede estar en menos de 20.000, administrar corticoides, si va a la cronicidad, una esplenectomía, o administrar inmunosores, ¿no? O también el rituximab. Para un aumento agudo de plaquetas, que puede ser rápido y transitorio, vamos a usar gamma globulina, también en casos graves, pero siempre asociado a corticoides. No se vayan a olvidar. Bueno, acá tenemos una preguntita de PTI. Es una mujer de 35 años que fue diagnosticada hace 3 años de púrpura trombocitopénica inmunitaria y ya venía con su diagnóstico primario. Actualmente 3 años, ¿no? Actualmente sin tratamiento. Consulta por la aparición reciente de un sangrado gingival al cepillarse los dientes. Eso es muy importante. Los pacientes que tienen púrpura no pueden cepillarse, no pueden colocarse intramusculares, por si acaso. Entonces ella se cepilla y ve que tiene un sangrado. Y ella tiene el diagnóstico de púrpura, ¿no? Hace 3 años sin tratamiento. Y aparece a nivel de los miembros inferiores petequias, ¿no? El hemograma, hay una leucocitosis de 6.500 con una fórmula normal. Tenemos una hemoglobina de 13.5 que no está afectada, pero tenemos plaquetas de 10.000, ¿no? Entonces es una disminución menos de 20.000. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Esteroides y gamma globulina intravenosa, esteroides, gamma globulina intravenosa y transfusión de plaquetas, gamma globulina intravenosa y transfusión de plaquetas, o simplemente le doy esteroides. ¿Cuál creen ustedes? A ver, vamos a llamar a cada uno. Buenos días, jóvenes. A ver, Alexandra, ¿qué piensas? Yo le daría, doctora, esteroides y la gamma globulina intravenosa. Ya, entonces, Alexandra, a ver, vamos a poner. Entonces tú le darías esteroides y gamma globulina intravenosa, ¿no? Ya. Sí, doctora. Ángel, hola Ángel, ¿cómo Sí, estás? doctora, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Dime, Ángel, no has estado viniendo, ¿no? No, doctora, tuve unos problemas con el internet. Ya, luego hablamos en interno, por favor, las personas que en este caso no han estado viniendo de ayer, anteayer, ya tienen, por favor, faltas. Joel, ayer no vino, me sirvan justificar, ¿ya? A ver, Ángel, ¿cuál piensas tú que puede ser la respuesta? ¿Qué Doctora, le yo también darías? pienso que sería esteroides con hemoglobina intravenosa. Ya. Muy bien, vamos a pasar con la alumna Diana. Diana Carolina. Doctora, yo le daría solo esteroides. ¿Qué le daría solamente esteroides? A ver, pasamos al alumno Edward. Edward Quiroz Doctora, Justo. buenos días. Ah, la Buenos C, días. doctora. Le darías gamma globulina intravenosa y transfusión de plaquetas, ¿no? Pero date cuenta que solamente es un sangrado gingival. Joel Cóndor. Doctora, la A, esteroides y globulina intravenosa. Ya. Y Milena Lice, Milena Lice Capa. Sí, doctora, buenos días. La A, doctor. La A, esteroides y gamma globulina. Ya. Eric, también tenemos un invitado. Eric, ¿cómo estás? Hola, perdón. Doctora, ¿Cómo en primera línea, si no estoy mal, era esteroides. Después, en segunda línea, se daba
O sea, si No, no, pero si ¿qué no, le daría? por Ahí eso, tienes el caso, ¿qué le daría? en este paciente le daría solo esteroides, porque primera línea de esteroides si se da de uso, es de uso de, o sea, se da altas dosis y prolongado, y recién en segunda línea es donde se da Ya, o pues, sea, solamente le darías la letra D, ¿no? sí, Esteroide. porque la gamoglobulina, por ejemplo, se da cuando son casos de, cuando hay casos de sangrado grave, pero acá no nos dice que tiene sangrado grave, solamente Ya. nos dice que tiene sangrado gingival, pero no grave, pues si esa sería es normal. Muy bien. Entonces, Diana, excelente tu respuesta y también tu explicación, Eri, ¿no? Tenemos jóvenes que ver si el sangrado es grave. ¿Ya? Como dice el colega, si el sangrado es grave, ya nosotros tenemos que hacer uso de la gamma globulina, de la transfusión de plaquetas. Son cuadros muy difíciles, pues, ¿no? De tener. Entonces hay que dar a prueba todo, pues, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, entonces les voy a decir sus puntos que han obtenido en la semana. Hemos dado por término, no sé si desean otra pregunta. El grupo original son de cinco personas, 6 personas con el doctor Edward, ¿no? Edward Quiroz. Ya. Entonces voy a mencionar el puntaje que hemos tenido en la semana. Por favor, eh, terminando la actividad, un minutito, por favor, si fueran tan amables. A ver, jóvenes, ustedes saben unas indicaciones. Nosotros tenemos que tener un examen semanal de práctica, ¿no? Entonces, este examen semanal lo van a dar a continuación, sobre todo por Alexandra, que no dio la vez pasada, aunque no sabía. Este examen no va a estar en la plataforma de todos, por si acaso, sino va a estar, se lo voy a pasar en el WhatsApp,
del doctor, del alumno Edward Quiroz, ¿no? Necesitaría un número de teléfono más para enviárselo a otra persona. A ver, Diana, por favor. Está bien, Tu doctora. número de teléfono, si me lo chateas ahí, Ok, doctora. para incluirte en el WhatsApp, entonces para que ustedes lo puedan pasar. A ver, un ratito, Eri, vamos a 98, 71, ¿qué más? 200. Sí, 200 y 12, doctora. A ver, bueno, ya, 202, ya, ok. Entonces, por favor, Diana, tú encárgate de pasar el examen que les voy a enviar. Ya, son 20 preguntas. Ustedes tienen bastante tiempo para poder contestarla. Son 2 minutos por pregunta para que se vayan acostumbrando. Entonces, 40 minutos. Lo vamos a empezar todavía a las 9 de la mañana. Ya, 9:40, ya están los resultados para yo poner la nota final. Sí, Eric, puedes dar el examen, no hay problema. Ahora, ¿cómo va a ser la calificación? La calificación, como ustedes saben, consta del examen y de su participación diaria. Voy a decir la participación que han tenido ustedes en la semana. Vamos a empezar. Joel solamente se te ha considerado una participación nomás. Diana tiene 12 participaciones. Edward Quiroz tiene 7 participaciones. Y la doctora Alexandra Carolín Lazo tiene 6 participaciones. Los demás no tienen, por eso estoy preocupada. Ángel y Milena. Si no tuvieran participación, no se preocupen, pero se va a ser considerada en su nota final de práctica. Por eso quiero ser bien clara en esto, ¿ya? Tercero, el examen práctico del capítulo de hematología lo vamos a estar dando el lunes, sí, en la plataforma de todos. Esta nota yo no la quiero poner en la plataforma porque algunas veces no salen tan bien, entonces eso puede afectar su nota de práctica semanal, que viene a ser la nota 1 del internista, ¿no? La próxima semana, ya, a ver, me voy a fijar ahorita, el día lunes me dices. A ver, me estoy fijando un minutito, por favor. Ya. Sí, acá he encontrado, Milena, disculpa, ¿ya? Acá he encontrado una participación. Vamos a hacer las faltas, la asistencia, por favor. Vamos a empezar justamente con Joel. Joel, ayer no has asistido, ¿ya? 3 personas han asistido el día de ayer nomás, ¿ya? Joel, Milena y Ángel no han asistido, ¿ya? Aparte, Ángel tienes otra falta, ¿ya? O sea, serían 2 faltas. ¿Todo está bien? Por favor, en la relación de asistencia. O sea, Joel tiene una inasistencia, Milena también y Ángel, 2, ¿ya? Entonces, eso es el valor de la asistencia. Muy bien, estimados jóvenes, estamos dando por finalizado el capítulo de práctica el día de hoy, ¿ya?
Su examen va a ser exactamente dentro de 5 minutos, empiezan a las 9, les voy a dar hasta 9:40. Envíen sus respuestas, por favor, y un minutito. Entonces, 9:05 están empezando mejor, para evitar problemas de comunicación, de pase. 9:05 más 40 minutos, entonces estamos terminando 9:45. Bueno, agradezco su participación. Por favor, no se olviden que todavía estamos terminando la práctica la próxima semana. No se olviden de asistir con los colegas porque tienen una nota de práctica hasta el día miércoles. ¿Ya? El día lunes estamos dando la tercera nota, que es el examen, que sí va a ser en la plataforma de todos, para todos, a las 8 de la noche. Esa es su tercera nota con la que se va a evaluar su práctica. El día sábado nos volvemos a ver y también a despedirnos, agradeciendo la oportunidad de haberme permitido enseñarles a ustedes y de poderles haber transmitido todos nuestros conocimientos, todos los docentes, y bueno, y decirles también que cuando todo vuelva a su normalidad, el hospital está abierto para poder recibirlos en las áreas para que puedan hacer ustedes su práctica. Y bueno, desearles lo mejor. Que tengan ustedes un buen día. Entonces, estoy enviándoles igualmente las notas de práctica a los alumnos con los cuales tengo correo y también el examen del día de hoy. O sea, voy a enviarle a la doctora Diana y al doctor Edward a su WhatsApp el examen. Que tengan ustedes un buen día. Cuídense mucho. Mañana Doctora, nos vemos en la actividad. Sí, Eri, ya hablamos por el interno, ¿ya? sí, gracias. Puedes dar el examen, no te preocupes. Ya. Muchas gracias, cuídense, que tengan muy buen día.